¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarles. Para mí es un honor estar todos los jueves acá en tu podcast de 5 Edificar y en Estelar 99.7 FM. Un saludo a todo el sur de Quito, al noroccidente de Pichincha y a toda la provincia de Santo Domingo. Un saludo también a Bomboli Shopping, a todos nuestros auspiciantes. Estamos en vivo en TikTok, en YouTube y en Facebook Live. Y después pueden ver también las cápsulas de esta entrevista en TikTok y en Facebook nuevamente. Nos pueden encontrar en redes como Radio Estelar 99.7 FM. Gracias a nuestra comunidad de 78,000 seguidores en Facebook, a nuestros 12,500 seguidores en TikTok. Gracias a todos los que nos escuchan en Radio Estelar 99.7 FM. Exactamente, estamos en vivo, son las 16 horas con 16 minutos. Y como todos los jueves, tenemos invitados especiales de calidad con larga trayectoria. Y déjenme decirles que mi invitado tiene una larga data en lo que es en la producción de cine y televisión. Todos recordarán de la serie que daba en un canal nacional los sábados, en la noche, los reprises, los domingos, como es Pasado y Confeso. También como ustedes han escuchado la película, Una muerte en Berruecos. También ustedes, no sé si se recuerdan del reality Pop Star también que daban a nivel nacional, series que han marcado la televisión en el país. Y muchas películas que se han producido también, como Viejos Malditos. Déjenme decirles, le doy la bienvenida al productor, cineasta, productor de cine y televisión, y el encargado de producir todas estas series que les acabé de decir, que han marcado algunos de nuestra niñez, nuestra adolescencia. Señoras y señoras, doy la bienvenida al señor Gonzalo Ponce. Estimado Gonzalo, qué gusto, bienvenido. Omar, muchas gracias. Un abrazo a la audiencia. Querido Gonzalo, ¿cómo usted incursiona en el ámbito de la televisión nacional ecuatoriana y series que han marcado y han quedado para el recuerdo y de la historia de la televisión de nuestro país? Gracias, sí, ya son algunos años haciendo maldades. Bueno, pues empezamos haciendo camino al andar y sí, a lo largo de la trayectoria he tenido el gusto de trabajar en canales de televisión. Estuve muchos años como gerente de producción en Coavisa. Ahí creamos esta serie Pasado y Confeso o Pesado y Confuso. Ahí produjimos muchos capítulos que realmente marcaron una época. Hicimos Dejémonos de Vainas. Bueno, con el Mosquito Mosquera. Con el Mosquito, con Santiago Naranjo. Y un poco yo a lo largo de mi trayectoria, que son más de 30 años en cine y televisión, te puedo decir, he producido todo tipo de género, menos infantil. A mí siempre me ha parecido el más difícil de todos los géneros hacer televisión infantil. Y hoy en día hay que estar loco para pretender hacer un producto que llegue a esos niños tan hiperconectados. Pero de ahí he hecho de todo, Miss Ecuador, Festival Loti por muchos Pop años. Star también, ¿no? Que Reina fue de Quito. algo Sí, que Pop marcó Stars el tema musical. fue el primer reality que hicimos en el país, de ahí salió el grupo Kiruba, que tuvo una inmensa acogida, y historias personales en Teleamazonas. Y bueno, series hicimos del Gran Cacao, que fue un recorrido por el Ecuador en moto contando la historia del cacao fino de aroma. En fin, documentales de historias de rieles. Estrenamos el 2019 Muerte en Berruecos, que es un thriller histórico sobre el asesinato de Sucre, y ahora estamos felices, estamos la quinta semana en cartelera con la película Viejos Malditos, que tú nos acompañaste en la sala y que espero que te haya gustado. No, y ya, después te vamos a hablar del tema de esta película que está causando sensación. Me parece que el enfoque que le dieron ustedes de tener a un gatito como protagonista o coprotagonista cambia totalmente el giro de este concepto de película, y vamos a tocar ese tema también, un poco hablar de su trayectoria, porque para nosotros es un gusto tenerle acá. Yo les hablo honestamente, yo de niño veía con mi papá, que falleció en el año 2009, yo con mi papá veía de niño los sábados en la noche, en Ecuavisa yo veía la serie Pasado y Confeso, y por preguntarle algo, disculpe que sea curioso, ¿y el protagonista, el señor, vive todavía? Ramiro, el presentador, Sí. Ramiro Pérez, sí, claro. Sí, esa serie fue interesante porque era un docuficción, mezclábamos, todos eran casos reales, y teníamos mucho cuidado en escoger los temas y en el enfoque que le dábamos. Una premisa que teníamos era que sí queríamos contar casos relevantes para la sociedad, no caer en la crónica roja, ni en el amarillismo, ni en el morbo, y que fueran casos juzgados. Eso era muy importante para no influir en la decisión de los jueces. Y yo recuerdo, porque filmábamos 2 días a la semana, nos demorábamos en hacer un capítulo de Pasado y luego filmábamos Dejémonos de Vainas. Entonces yo, por higiene mental, leía los guiones terribles de Pasado y Confeso, esas historias escabrosas, y luego tenía que leer el guión de Dejémonos de Vaina para desintoxicar la mente y echar una sonrisa. Bueno, y también le envío un saludo a un actor, un gran actor que es de origen chileno, si no me equivoco es de apellido Cuadra,
Juan Carlos Cuadra. Le envío también se me fue el nombre, a un actor que participó ahí, es psicólogo y de apellido Salguero Barba, él es de Cotopaxi, tengo amistad con su hermana, también participó en Pasado y Confeso, no sé si usted lo recuerda también. Puchica, así que imagínate, en 250 capítulos fueron muchas gentes. Y el Diablo de Tandapi también, ¿no? Tontos. Querido Gonzalo, por preguntarle algo también, usted que ha estado bastante tiempo inmerso en la televisión y el cine, ¿cómo cree que ha evolucionado el cine o la producción de cine en nuestro país y qué cree que le sigue faltando? Bueno, en otros países, en otros mercados se habla de industria audiovisual. En Ecuador tenemos una artesanía audiovisual. Cierto es que se ha avanzado, pero no al ritmo que se quisiera. Un poco para contextualizar, cuando todos los países de América Latina tenían leyes de cine, en Ecuador no teníamos. De hecho, la primera ley de cine, la única, se aprobó en el 2006. Hasta entonces se habían producido en Ecuador 4 largometrajes, 2 para El Camino con Ernesto Albán y Tres Patines, luego La Tigra, dirigida por Camilo Luzuriaga, que yo ya ahí colaboré haciendo un documental sobre cómo se filmó. Luego produjimos, que yo ahí fui productor de Entre Marx y Una Mujer Desnuda, y Ratas, Ratones y Rateros, que fue un gran boom de Sebastián Córdoba. Hasta ahora la escuchan bastante, ¿no? Es buenísimo, un película. Sí, sí, sí. Pero un poco para contextualizar, imagínate tú, hasta esos años solamente se habían hecho 4 largometrajes en la historia del Ecuador. Fue a raíz de la aprobación de la ley de cine en el 2006 que se crea el Consejo Nacional de Cinematografía, se establecen ciertas políticas públicas que, aunque escasas, fueron algo, y ahí creció el volumen de producción, se crearon los fondos concursables fundamentales para desarrollar, y es así como se pasó de haber hecho 4 en la historia a hacer un promedio de 10 largometrajes al año. Que eso ya es un avance, ¿no? Sí, no se trata solo de cantidad, sino de calidad. Luego la Ley Orgánica de Cultura absorbió la Ley de Cine, se eliminó el Consejo de Cine, se creó el Instituto de Cine, que luego Lenín Moreno, así como destruyó muchas cosas en el país, los medios públicos, por ejemplo, destruyó el Instituto de Cine que acaba de ser repuesto. Entonces, ha faltado una política pública sostenida, que es el gran problema. En Ecuador el problema que tenemos es que siempre los gobernantes vienen a refundar, a borrar lo que se ha hecho. Tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo en Colombia ha venido teniendo un proceso sostenido de políticas públicas desde el gobierno central, los gobiernos locales y también muy en alianza con la empresa privada, con estímulos tributarios, con mecanismos que hagan interesante invertir en el sector. Y Colombia, pues ya hemos visto, y más aún con la hecatombe de Chávez en Venezuela, cuando destruyeron la industria del cine y de la televisión, que era un monstruo en Venezuela. Bastante. La industria de televisión, Radio novelas. Caracas, claro. Era de las mayores industrias que tenía Venezuela de exportación. La destruyeron y ahí Colombia muy ágilmente se posicionó con ese estilo distinto, no del culebrón clásico de Televisa, por ejemplo, y ocupó este nicho. Lo pongo como ejemplo porque ahí se ve como una tradición y una visión de política pública y de alianzas privadas hacen que el sector se fortalezca. Esto no se hace de un día a otro. Y en Ecuador sí, tenemos lindos paisajes, a veces el ego nos ha superado en el sentido que es un lindo país, hay que venir a filmar al país, pero hoy en día ya con los efectos especiales te digo que no necesitas tener un lindo paisaje porque puedes filmar El Señor de los Anillos en un set con el croma verde. Entonces sí hay que ver mecanismos y estímulos que hagan Ecuador un lugar atractivo para atraer inversiones y para que se desarrolle el talento local. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé en televisión, yo estudiaba Derecho, me tuve que ir a Holanda, a los Países Bajos, a estudiar televisión, porque en Ecuador no existía la carrera de televisión, tenía solamente comunicación social. Hoy en día, yo me fui a Holanda, estudié, regresé y trabajé en televisión muchos años, pero hoy en día tú tienes un montón de escuelas de cine y de multimedia, prácticamente todas las universidades tienen en su facultad de comunicación la escuela de cine, de multimedia, de animación y tal. Y es una contradicción porque hoy por hoy tú tienes al año cerca de 200, 300 chicos y chicas que a nivel nacional
se están graduando en el mundo del audiovisual y que están yendo directamente a una quebrada, porque no hay salidas laborales. Entonces tú dices, hoy que hay talento, que hay gente formada, educada, con la tecnología ha democratizado mucho más el acceso, estos chicos y chicas súper bien formados que en nuestra época no había. En nuestra época no podías encontrar a un chico que haya estudiado 3 años sonido, o guión, o dirección, o actuación. Ahora todos estos chicos salen a un despeñadero donde no hay salidas laborales. Entonces es una lástima, muchos de estos migran o se dedican a otras actividades. Y este, por ejemplo, es un oficio que al igual que muchos otros, se hace haciendo. O sea, tú puedes estudiar teoría, producción, pero aquí es un tema de prueba-error, el sonidista, el jefe de piso, el escritor. Claro, si tú escribes un guión cada 10 años, pues no es lo mismo que alguien que tiene que escribir 2, 3 guiones al año para ir haciendo. Entonces esto es un tema de oficio. Yo lo he vivido cuando he filmado en otros países, tú llegas y te encuentras con gente que aparte de conocer la teoría y de tener práctica, es que tiene mucha práctica. Es que tiene, si tú llevas 10 años de sonidista, de películas y de novelas, trabajando todos los días, adquieres un oficio. Y eso te va consolidando. Y la especialización, ¿no? Yo estaba viendo también el tema del cine, además del gran presupuesto que tienen otros países. Hay una empresa de efectos especiales, otra empresa de maquillaje, otra empresa de efectos visuales o efectos especiales, otro efecto de tecnología, lo que trabajan con CGI. Pues cada uno tiene su especialización, ¿no? Lamentablemente en Ecuador, por esas limitantes, creo que el productor tiene que hacer de todos: sonido, máster, iluminación, guionista. Pues también esos son los factores de especialización que quizás, porque no hay de pronto la industria en Ecuador, hace que tengamos esos limitantes. Sí, ahora yo te digo que en Ecuador sí existe gente muy bien formada. En Ecuador tenemos todo para sacar adelante la industria. Lo que hace falta es recursos, como en muchas otras cosas, pero aquí tú tienes mano de obra muy calificada, gente muy bien formada, con ganas de trabajar, trabajadores responsables, tienes hermosos paisajes, una variedad fenomenal. En 1 hora, en 40 minutos en avión te mueves de los Andes Cierra a la playa. costa. Claro, entonces esas fortalezas que en otros países no tienen. Pero querido Gonzalo, disculpe que lo corté, no es un tema cultural también. Estamos aquí cerca, 40 minutos en avión de Colombia. Yo veo chicos que hacen TikTok, están en plataformas como aquí, que están viajando a vivir en Colombia, artistas viajando a vivir en Colombia. Colombia tiene una industria grande en Latinoamérica musical, de cine, tienen convenios Caracol con Sony Music. ¿No también es un poco cultural como ecuatorianos entre nosotros de no apoyarnos? Porque estamos cerca y resulta que Colombia está arriba. Es un tema de mercado, ¿no? Colombia es un mercado mucho más grande y desde luego, si tú tienes una carrera que quieras proyectar, desde aquí no lo puedes hacer. Tú tienes casos, Juan Fernando Velasco, por ejemplo, que es este gran artista, cuando él quiso dar el paso de internacionalizarse, se tuvo que ir a Bogotá para de ahí trabajar el clúster andino y de ahí irse a Miami. Desde aquí no te puedes proyectar. Y de hecho Universal también está en Colombia, si no me equivoco. Sí, claro, todos los clústeres, o sea, las editoriales. En Ecuador somos sucursal, pero fíjate, Ecuador sí tiene un gran caso de éxito mundial, que es Enchufe TV. Es un caso muy interesante, con Jorge Ulloa y todo el equipo, graduados del INCINE, que acaban de hecho de comprar la escuela del INCINE. Excelente información esa también, ¿no? Claro, y Jorge Ulloa fue un caso de éxito. Fíjate, estos chicos pilas, con sentido del humor, con una propuesta más irreverente, más disruptiva, fueron a todos los canales a proponer, y los canales conservadores, pacatos, no les abrieron la puerta y dijeron, bueno, no me das señal abierta, pues yo me hago mi producto para internet, y crearon una cosa que es un fenómeno. Fíjate, ahora acaba de estar nominado al Grammy, trabaja con Eugenio Derbez, se lo llevan a dirigir series de Netflix en México, ha dirigido largometrajes en Perú. En Colombia también creo que estaban un tiempo, unas temporadas. Sí, claro. Entonces, Enchufe TV es un caso, o sea, de éxito de lejos. Y vale decirlo, algunos actores de Pasado y Confeso han participado ahí, ¿no? Para que se vea el nivel también de actores que hay en el país. Sí. Éxito. Claro, el problema también con los actores es que cuando no hay una industria o una actividad sostenida, entonces lo bueno de Enchufe TV es que pueden tener un elenco y son una fuente de ingresos importante para actores de distintas edades. Tú tienes ahí desde chamos de 15 años
hasta ya gente con mucho oficio, con muchas tablas, pero tienen trabajo, entonces se pueden dedicar solo a actuar o tienen una fuente importante de ingreso. El problema es cuando te sale una chaucha cada 6 meses y haces un papelito, claro, el oficio no termina de despegar, pero Enchufe es un caso de éxito de modelo de negocio, de modelo de talento y de mantener una factura de exportación que está haciendo historia, lo cual nos tiene que dar muchísima alegría. Qué buena observación esa. Pero yo no sé si ellos siguen radicados en Ecuador como productora como tal o emigraron a México. No, están aquí, claro. Qué bien. Eso es un buen ejemplo que vale tomar en cuenta. Claro, pero ellos se asociaron, por ejemplo, con empresa mexicana y con empresa española, pero tienen cuartel general aquí, pero trabajan afuera, porque el cine... Aquí, pero la base hacen aquí. Aquí, claro, aquí tienen... y aquí está el grueso del elenco y trabajan aquí el grueso de cosas, pero directores, por ejemplo, Jorge Ulloa se lo llevan para que dirija Largos en Perú, para que dirija, se fue a dirigir esta serie Ojitos de Huevo Frito, en Netflix la segunda temporada, y luego se lo llevaron para que dirija Y Vinieron de Noche, que es la que acaba de ser nominada con Derbez, pero ya se lo llevan como director. Entonces hay un magnífico talento, y lo que acaban de hacer de comprar el INCINE, yo he sido desde el 2018, he sido 8 años miembro de la Junta Regente del INCINE, y es una maravilla que estos chicos jóvenes, creativos, que ya manejan las redes sociales, compren una escuela de cine y que le inyecten ese brío que necesita. Entonces Ecuador tiene todo, lo que falta es, por un lado, visión a largo plazo de los gobiernos en general, de las autoridades locales también, porque esa es otra, no existe un apoyo sostenido, el tema de los permisos o el tema de... en vez de ayudar le ponen el pie. Sí, no se optimiza para sacar la marca país, la marca ciudad. Es un gran embajador el que tu ciudad sea la locación de una serie de televisión. Enchufe TV como producción le deja en alto al Ecuador. Muy bien, bastante, sí. Tenemos que estar muy orgullosos. En canales internacionales, y es un buen punto que usted toca también, y vale recalcarlo. Bueno, eso creo que son también las generosidades de las redes sociales que aparecieron. Quizás si no habían redes no tenían ese impacto. Así es, le abrió una ventana. Aquí el tema es oferta y demanda, entonces es también un tema de produces algo y dónde lo vas a mostrar. Entonces Ecuador tiene 6 canales nacionales de señal abierta, de los cuales 3 son del gobierno: Ecuador TV, Gamavisión y TC, que no hacen, fíjate, Ecuador TV es un pecado mortal lo que hicieron matando la programación, porque tienen la infraestructura, tienen las microondas, y en plena pandemia, que era cuando más no había que ser muy creativo, sino poner a un profesor a que dé clases, no se le ocurrió nada mejor al señor Lenín Moreno que cerrar y matar Ecuador TV. Y algunas fuentes de empleo. Un crimen, aparte de que despidieron a 400 personas, en un momento que el país no necesitaba grandes propuestas de producción audiovisual, sino poner a un profesor a que dicte clases, porque los chicos estaban en sus casas, ahí Ecuador TV podía haber sido. Lo cierto es que mataron eso, y entonces te queda Ecuavisa, que hace producción de buen nivel, pero que ellos producen dentro de in-house, producen estas series como El Taxi Amarillo, ahora Los García. Teleamazonas produce realities, algunos se hacen fuera, por ejemplo Masterchef se filma en Colombia. Y algunos comprando franquicias de Colombia también, ¿no? Hay que decirlo también. Claro. Yo cuando produjimos Popstars compramos Fremantle, que es una empresa australiana. Masterchef es una franquicia, Yo Me Llamo es otra. Entonces, y de hecho, por ejemplo, para Teleamazonas le conviene más ir a filmar a Colombia porque recibe estímulos tributarios, recibe unos fondos que si filmara en Ecuador no lo haría. Qué contradictorio, ¿no? Entonces financieramente es más negocio ir a filmar. Yo te decía esto porque hay 6 canales nacionales, de los cuales 3 nacionales. De Coavisa no compra producción extranjera, local, que no hagan ellos. Teleamazonas tampoco, aunque gasta mucho dinero en realities, y RTS y TVC no producen. Entonces el problema es que son ventanas de exhibición. Entonces si tú no tienes dónde mostrar tu producto, tienes un problema. Por eso el ingenio que tuvieron los de Enchufe TV de producir para mostrar en internet, en YouTube, pues les funcionó muy bien, y es hoy por hoy una ventana. Has visto el tema de los podcasts. Totalmente. Te abre ventanas cuando no tienes dónde mostrar tu producto. Y de ahí dieron el gran anclaje. Bueno, eso es muy importante lo que usted acaba de tocar, el tema de la industria, el tema de Enchufe TV también, que es un fenómeno, ahora que adquirieron también esta casa o esta escuela de cines, ¿no? Y cine también, qué bueno, qué buena información. Señores, estoy con el productor, déjeme decirlo, estoy con de larga data, con una gran trayectoria, estoy con el productor de cine y televisión,
Gonzalo Ponce. Muchos le van a ubicar, muchos le deben conocer, ha producido también Pasado y Confeso, ha producido películas. Esto lo recalco para las personas que se están conectando recién. Ha creado películas y ahora mismo quiero tocar un tema, una película que ha llamado la atención de un gatito que es Viejos Malditos. Es la quinta semana que está en salas de cine, ha tenido una buena acogida, obviamente bregando a veces contra marea por los obstáculos que a veces como ecuatorianos tenemos, pero ¿cuál ha sido la perspectiva y cómo va la película? Bien, estamos muy contentos. Viejos Malditos es un largometraje escrito y dirigido por Javier Chávez, producido por Ivonne Campoverde, y es un proyecto en el que estamos trabajando desde el 2017, un poco te da la pauta de cómo son estos proyectos, lo que se demora. Y es una historia de adultos mayores y de mascotas, de gatos. Es la primera película latinoamericana con un gato como coprotagonista. El protagonista es Jaime Bonelli, que falleció el año pasado y lamentablemente no pudo ver la versión final, el corte final de la película. Y bueno, ahora estamos ya por quinta semana en carteleras, estamos en cadenas multicines, supercines, Cineplex y bueno, ahí intentando promocionarla para que la gente siga yendo a cartelera. Muy, muy contentos de la acogida que está teniendo y del camino que esperamos que sea largo. Sí, aquí podemos verlo también, si me enfoca el productor, aquí podemos verlo, aquí está la portada del gatito, el gato, el primer gato coproductor de una película ecuatoriana. Vayan a verlo, está en las salas de cines. Esta es la portada, ¿no? Del gatito, se busca. Este es un afiche promocional que hicimos, que lo fuimos pegando por las calles de las ciudades y que ha generado mucha curiosidad. ¿Qué haces ahí con el código QR? Entras al tráiler de la película. Y este es el afiche No sé si oficial. podemos indicarle acá, por favor. Claro, ¿qué cámara es? Entonces, ahí está. Gran director de cámaras, muy pilas. Este es el afiche y aquí está Jaime Bonelli. Él lamentablemente, como decía, falleció el año pasado. Su última película, también la Fue paradoja, su ¿no? última película. Y fíjate, es muy interesante porque mantiene la trama y el interés hasta el último plano y que una película protagonizada por un adulto mayor, es decir, y que transcurre en una casa, genere el interés hasta el final, es muy meritorio. Una película donde no hay sexo, no hay romance, no hay acción, no hay balaceras, no hay efectos especiales, hay un adulto mayor con un gato. Y es, como decimos, una montaña rusa de emociones, porque tú la viste, pero una película que nos gusta, primero porque es una historia universal, en el sentido de que un adulto mayor que enviuda, que está solo, que está deprimido, que está mal genio, que su vida no tiene sentido, Estresado. está enfermo, solo, estresado, de pronto se le cruza un gato y su vida cambia y pasan cosas. Esto es algo que puede ocurrir y ocurre en cualquier ciudad o pueblo de Ecuador, o de África, o de Asia, o en Moscú, o en Londres, o en Madrid. O sea, un viudo solo es una historia universal. Entonces no es una historia local de decir, no, esta vaina puede ocurrir en cualquier país del mundo, lo cual la hace muy interesante. Y todos, si Dios permite, vamos a envejecer, ¿no? Ese es un Todos tema que vamos toca. a eso, todos vamos a eso, y todos tenemos de nuestro entorno familiar, papás, abuelos, seres queridos, que son adultos mayores y que están enfrentando muchas veces unas condiciones de vida muy complicadas por carencia, ya sabemos del desastre de la salud pública en este país, pero de todo, la falta de cariño, hoy a los viejos se los desecha, gente sabia que ha dado su vida trabajando y aportando, de pronto ya no son útiles a la sociedad. Y eso pasa. Y eso pasa, y en el COVID lo vivimos, también en el COVID que aisló tanto a la gente y no pudieron tener una vida normal. Entonces, sí motiva reflexionar sobre el tema de adultos mayores. Y luego el tema de los gatos y de las mascotas también abarca un universo interesante, porque hoy en día, por ejemplo, la juventud, los chicos que tienen 30 años, muchos chicos y chicas, ya es una decisión de vida el no tener hijos, sí tener mascotas. Hay gente que ha decidido no tener hijos. Entonces, la forma en la que se encuentran estos mundos, del mundo de las mascotas y de los adultos mayores, pues es muy interesante. Y eso se ve en la película y un poco lo estamos viendo
en la acogida que está teniendo. Eso, fíjate, es un producto que estamos muy, muy felices, muy agradecidos con el público, porque genera buenos comentarios, primero en todos los niveles sociales. No, y disculpe que le haga una pausa. Y algo que llama la atención, y esto es real. La primera película del Ecuador de contar con un animalito como protagonista, ¿no? Amaestrado. O sea, Sí. esto es algo innovante. Sí, es la primera latinoamericana con un gato. Y porque te digo, no es un perro. O sea, un perro tú le dices sit y te puede hacer caso. El gato es indomable. Dile a un gato que se sit y te queda viendo y hace lo que le da la gana. Entonces ahí fue interesante porque en principio, como es una coproducción con Argentina, en principio iba a venir un entrenador de gatos de Argentina trayendo a los gatos entrenados, y como por temas como fue post pandemia, aún había medidas sanitarias muy estrictas, no pudieron traer los gatos y tuvimos que hacer este casting de gatos locales. Ubicamos a Rebeca, que es una gata que fue rescatada en un acantilado en Manta, vino aquí a un refugio en Amaguaña, y en la película actúa la gata y sus 3 cachorros que hacen de dobles en la película. Entonces tienes muchos elementos que la hacen original, y creo que un poco creemos que la clave del éxito que estamos teniendo es que es una película que conecta, que transmite emociones y con la que te sientes identificada, y es una película que a todos tienes la parte de drama, la parte que te saca media lágrima o más, te saca una sonrisa, te saca una risa, pero luego te genera un estrés porque tiene una parte de thriller, de misterio, que qué va a pasar, y de pronto damos un giro, y ese es otro punto que me gusta. La película tiene como 5 giros que va dando la trama. Entonces no es una película predecible, que tú dices, ya esto aquí va a pasar, este se va a casar con este va a amarrar con el otro, y no. Aquí tú ya crees que estás yendo a un camino y de pronto te cambian y luego te cambian. Es que al principio quien termina como protagonista, la leyenda de la actuación, es Jaimito Bonelli, pero al final del día quien termina llevándose, o sea, usted no sabe qué va a pasar la película, y el gatito aparece. Entonces no es predecible, como usted dice. No es predecible, y cuando tú ya crees que la historia está encaminada, hay giros dramáticos y sorpresivos, y de hecho tú que la ves hasta el último plano, literalmente en el último plano te damos otro giro y otro trozo de información. El plus que le da también es la variedad de regiones de los artistas, de Guayas, de Cuenca, de Quito, ¿no? Es un buen punto, sí, porque Jaime Bonelli, bueno, era un actor colombiano que vivió muchos años en Quito, pero tenemos, bueno, Walter Donado, el entrenador de animales, él actúa en Relatos Salvajes, que es una película argentina maravillosa que estuvo nominada al Oscar, está en Netflix y en otras plataformas. Tenemos a Alexandra Puyol, que es parte del elenco de Enchufe TV, es una actriz quiteña. Tenemos a Danilo Esteves, que es un actor con mucha trayectoria de Guayaquil. Él trabajaba en vivo, ni en vivo ni en directo. Ahorita está trabajando con la Mofle, con Flor María Palomeque, en esta nueva serie de comedia que están haciendo. Reconocido como actor a nivel de país. Sí, y tenemos a Diego, que ha actuado, Diego Andrés Paredes, que ha actuado en varios largometrajes. Entonces el casting y el elenco es variado, llegamos a distintos niveles etarios, y un poco es el reflejo de la vida misma, ¿no? Qué bien. Estimado Gonzalo Ponce, preguntarle algo, ¿dónde pueden ir a ver esta excelente película, Viejos Malditos, que está en la sala de cine, está en Supercine, se pueden ver este feriado, en las fiestas también de Quito, va a estar en varias salas del país, pero específicamente en dónde puedan verlo y cuándo? Sí, bueno, en las cadenas abrimos, estrenamos hace 5 semanas en 11 provincias y en más de 40 salas. ¿Cuál ha sido la acogida? Estamos muy contentos, somos conscientes que a nivel nacional, en ciertas provincias, se podría reforzar mucho más la promoción y la publicidad, pero no hay los recursos. Pero esperamos que amigos y amigas quienes la hayan visto, etiquétennos en las redes para ver si podemos también volver a las provincias. Nos ha pasado, nos han sacado de cartelera en Cuenca, por ejemplo, luego de un tiempo, y la gente lo empezó a pedir y ahora volvimos a estar en cartelera. Entonces, también las películas tienen que tener un tiempo de ciclo para que el boca a boca funcione, y un poco de los retos que tenemos como película ecuatoriana es
atraer de nuevo al público a las salas de cine, que se ha alejado. En general, ahora se va mucho menos al cine que antes, por costos, las plataformas que han atraído. Ahora se puede tener un LED grande con un par de plataformas y no te gastas el dinero yendo toda la familia al cine. Entonces se ha perdido mucho el tema de ir al cine, y cuando se va al cine es para vivir o grandes aventuras tipo Disney o Star Wars, y es más la experiencia de los efectos de la cosa, y no vas tanto a ver historias más sencillas. Entonces sí se ha alejado mucho, y en el caso, yo creo que es la gran asignatura pendiente del cine ecuatoriano, atraer de nuevo al público que se ha alejado, y en ese sentido, como Viejos Malditos, estamos muy contentos cumpliendo. Qué bien, bueno, y recomendada la película. De paso también les venden estos naipes personalizados, yo los adquirí también, yo los compré, los venden fuera de la película. Me parece una gran creatividad de la película, estos naipes personalizados con el gatito. Vayan a ver la película, está espectacular, tiene varios momentos de tristeza, de dolor, inclusive a los animalistas les va a dejar pensando mucho sobre esta película. Hemos hablado también con el productor ejecutivo de la película, Gonzalo Ponce. ¿Algo más que añadir en la parte final, estimado Gonzalo? No, pues agradecerte a ti, al público de Radio Estelar, encantados de compartir este espacio, invitarles a que vayan a ver Viejos Malditos, y bueno, a que apoyen desde su sitio de público a la producción nacional. Se hacen buenas cosas, y esto, la mejor manera, el mejor premio es tener público y seguir en cartel. No, de verdad agradecerle a usted, Gonzalo, un productor, una leyenda de la producción de cine y televisión aquí en Ecuador, con grandes producciones que nos ha hecho vivir demasiados momentos. Yo en realidad he vivido bastante con Pasado y Confeso, Dejémonos de Vainas. En realidad, gracias también por visitarnos. Nosotros como medio de comunicación hemos promocionado la película Viejos Malditos. Yo me comprometo también ahorita con el señor productor de nuevamente postear en nuestras redes sociales Viejos Malditos, de compartir el enlace. Estamos apoyando la producción cine en el país, dándonos la mano, 100% nacionalistas. Agradecerle también por su tiempo, querido Gonzalo. Esta es su casa y espero no sea ni la primera ni la última vez. No, será un gusto volver, por supuesto. Un abrazo. Y gracias también por darnos Popstar, ¿no? Y lo que vendrá. Y lo que vendrá. Amigos, exactamente son las 16:48. Después del corte comercial viene el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina, José Luis Escoto. Vamos a hablar un poco de las perspectivas económicas a nivel global para el 2026. Estamos en Estelar 99.7 FM, estamos en todas las redes sociales. Exactamente son las 16:48. Regresamos de un corte comercial. En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. Con Geo Importaciones puedes importar todas tus compras que realices desde cualquier tienda online del mundo al Ecuador.